por lo menos un poquitito por acá, porque posteriormente pues vamos a estar con la presentación. Bienvenidos, espero que sea una noche de provecho, que sea una grata experiencia para ustedes y que podamos aprender un poquito juntos, tanto ustedes de un poquito de lo que yo pueda compartirles y por supuesto que yo siempre aprendo de ustedes también. Entonces voy a compartir. Antes, sí quisiera comentarles que a mí me gusta pues realizar un poquito este tipo de actividades integrando a las personas que nos están acompañando, porque de pronto es un poquito tedioso, aburrido, ¿verdad? Solamente que me escuchen hablar. Entonces, cualquier cosita, siéntanse en la libertad. Yo por aquí tengo un dispositivo en donde voy a estar viendo si ustedes tienen la manita levantada y si no, pues el profesor Hugo también me va a estar colaborando con eso. En caso de que surja alguna duda, alguna consulta en el momento, sientan la libertad. Igual yo voy a hacer ahí algunas preguntitas, entonces les pido por favor que me colaboren para que sea un poquito dinámico y aquí no hay ni comentarios, tal vez que a veces pensamos que son, ay, un poquillo tontos o qué pena decir tal cosa, ¿verdad? No, aquí es un aprendizaje para todos, entonces los invito a que realmente podamos hacer uso de este espacio y que participen también para que no se nos haga ahí como muy, muy tedioso. Como les repito, cualquier consulta en el momento que la quieran hacer, solamente levantando la manita por cuestión de orden, ¿verdad? Pero bueno, eso sería y un gusto. Espero que sea del agrado de ustedes la presentación y todo lo que vamos a ver. Hugo, voy a compartir. Usted me dice si se ve. Ahí Correcto, está bien ya. Puede cerrar tal vez el cuadrito que dice dejar de abajo. compartir, donde dice ocultar. Ok, perfecto. Estamos entonces, ¿verdad? Ok. Bueno, vamos a iniciar. Como el profesor les comentó, este seminario es acerca de estrategias metodológicas para la enseñanza del Jiu-Jitsu. Vamos a iniciar, como les comenté, con algunas preguntas generadoras, ¿verdad? Estas son palabras que todos conocemos, en algún ámbito las hemos escuchado, ¿verdad? Ya sea en el trabajo, en la universidad, hasta en el gimnasio, en cualquier lugar en donde hemos estado, en algún momento las hemos escuchado. Pero yo quisiera saber qué es para ustedes un método. No importa el contexto en el que lo estemos abordando, ¿qué es un método? ¿Quién me puede colaborar con esa primera preguntita? Gracias, ahí tengo dos participantes, entonces vamos a ver. Si quiere Luis, que levanta la manita primero, me puede colaborar con la primera pregunta. E Isabel, si usted me ayuda con la segunda, vaya viéndola porque ahí está en pantalla, ¿verdad? La segunda sería, ¿qué se entiende por estrategia? Sí, me colaboran. Entonces empecemos con Luis. Ok, un método es una forma que lleva un orden específico para poder lograr un fin, sea cual sea, ¿verdad? Excelente, perfecto. Bueno, vamos a ir guardando, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Esa información, lo que nos acaba de compartir este Luis, súper importante. Y ahorita lo vamos a ir, pues ya profundizando un poquito en el tema. Isabel, ¿me puede colaborar entonces con la segunda preguntita? ¿Qué se entiende por estrategia? Sería como una forma adecuada para abordar un problema o una situación. Bueno, muy bien. Ujú. Está enfocado más que todo a la resolución de problemas, ¿verdad? Perfecto. Y alguien que nos colabore con la tercera pregunta. ¿Cómo podemos definir el término enseñanza? ¿Quién más que nos pueda ayudar? Por ahí veo varios que están conectados.
Tengo ahí a Valeria, a Edelman, vamos a ver, a Levert, alguno que me pueda colaborar con esta última, como les digo, esto aquí, en esto todos aprendemos. Entonces, ¿qué podemos definir con el término de enseñanza? Perfecto, Edelman. Hola, saludos. Adelante, saludos. Para mí sería como la utilización o la aplicación de un método, ¿verdad? Y todas las estrategias que vamos a utilizar para aplicar ese método. Excelente. Muchísimas gracias por participar. Yo sé que a veces nos da vergüencilla, pero de verdad que les agradezco mucho, importantísimo todo lo que abordaron, todo tiene relación, todo tiene que ver con lo que estamos o lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué comienzo preguntándoles esto? Bueno, porque es muy importante, a veces tendemos a abordar un tema y de pronto no profundizamos exactamente en cada uno de los significados que tienen los conceptos que pues involucran justamente el tema en general, ¿verdad? Y de pronto son palabras que utilizamos, pero tenemos una idea, pero no profundizamos realmente en su conceptualización. Entonces, es por eso que lo hice, todas las participaciones realmente fueron muy acertadas. Entonces, vamos a ir viendo. Ya ahora aquí con una definición que nos brinda la Real Academia, ¿verdad? Bueno, sí, un método, así como lo mencionó Luis, es un modo de decir o hacer con orden, ¿verdad? Ahí casi que nuestra palabra primordial, ¿verdad? Es eso, es que lleva una secuencia o un orden, ¿verdad? Y luego tenemos otra definición, por ahí habían varias, pero bueno, estas son las dos que se adecuan más a lo que nosotros estamos ahorita trabajando y es el modo de obrar o proceder, un hábito o costumbre que cada uno tiene y observa. Vean que esta definición pues abarca muchísimo, ¿verdad? Lo podemos utilizar en el trabajo, lo podemos utilizar en el estudio y demás, pero bueno, por supuesto que hoy lo vamos a enfocar específicamente a el jiu-jitsu, que es lo que estamos pues abordando el día de hoy. Ahora, estrategia. Según Ferreiro, el concepto de estrategia ha sido transferido al ámbito de la educación en el marco de las propuestas de enseñar a pensar. Esto es muy importante, ¿verdad? Porque no es solamente cuando hablamos de educación, ¿verdad? No estamos hablando únicamente de una transferencia de conocimiento, sino más bien de una enseñanza a ese estudiante para que él solito piense, para que él solito resuelva, para que él solito construya. Entonces, por acá tenemos esto que es muy importante y también aprender a aprender. De pronto uno dice, pero qué raro aprender a aprender, ¿verdad? Bueno, es que todos tenemos mucho conocimiento y todos tenemos diferentes formas de aprender. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aprender la manera adecuada en que nuestro cerebro, nuestro organismo, nuestro cuerpo, nuestros músculos van a poder aprender un conocimiento? Entonces, a eso se refiere el aprender a aprender. Evidentemente, esto está muy enfocado al ámbito de la educación porque es mi área, ¿verdad? Pero es igualmente un concepto que podemos utilizar en todo y pues por supuesto llevándolo hasta el dojo, ¿verdad? Luego las estrategias son el sistema de actividades, acciones y operaciones que permiten la realización de una tarea con una calidad requerida. Isabel mencionó que también, bueno, lo abordó por la parte de resolución de problemas, ¿verdad? Y sí, ese puede ser una tarea que a la que nosotros nos estamos enfrentando o una tarea que nosotros nos estamos proponiendo, ¿verdad? O una meta. Entonces, las estrategias, y esto sí quiero que le presten mucha atención, tienen que ver y están muy, muy relacionadas con las actividades. O sea, todas las actividades que nosotros como profesores vamos a realizar tienen alguna estrategia, ¿verdad? Entonces, hay una estrecha relación entre la palabra estrategia y las actividades que realizamos, ¿verdad? Todas las acciones, para que por ahí vayan asociando estas dos palabras que son muy, muy, muy importantes.
Una estrategia va siempre a orientarnos hacia el logro de un objetivo, ¿verdad? Cuando nosotros pensamos en una estrategia en el dojo, en donde nosotros vamos a realizar X actividad, nosotros no lo hacemos de manera antojadiza, ¿verdad? Simplemente por cubrir un espacio ahí o por pasar la clase, los minutos de la clase o para entretener, sino que todo lo que nosotros hacemos en el dojo tiene un propósito, tiene un objetivo, ¿verdad? Entonces ahí es donde vamos a ver que la estrategia no es una simple actividad, sino que es una actividad que va a permitir la realización de una tarea o el logro de un objetivo. Con respecto al concepto de enseñanza, en donde don Elderman nos colaboró también, bueno, según la Organización Internacional del Trabajo, ¿verdad? En el 2006, ellos definen la enseñanza como aquella que se refiere a una actividad intencional, diseñada y orientada por el docente en un contexto institucional para promover el aprendizaje de los estudiantes. De nuevo, estas definiciones están muy ligadas en la parte de educación, pero es que nosotros también educamos en el dojo, ¿verdad? Y lo relacionamos el aprendizaje, la enseñanza, las actividades, las estrategias, todas estas son utilizadas como herramientas para nosotros los profesores. Entonces, a veces lo vemos como solo enfocado en la parte cognitiva o en la parte del aprendizaje, viéndolo como algo académico, ¿verdad? Pero son conceptos y son herramientas que nosotros utilizamos en el dojo. Aquí muy importante, la enseñanza es intencional, ¿verdad? Y siempre el docente la va a dirigir siempre para que se logre un aprendizaje en el estudiante. La función de enseñar va a cobrar sentido justamente en esta relación, ¿verdad? No solamente es enseñar y que eso quede a la libre, sino que siempre lo que se pretende o su propósito es promover, orientar, intervenir para que el aprendizaje tenga lugar. O sea, para que las personas realmente adquieran o construyan un conocimiento. Entonces, hay una interrelación muy importante con el aprendizaje. Ahora, es muy importante también destacar que una actividad, digamos, la actividad docente, no va a producir por sí misma un aprendizaje automático. No es que porque nosotros decimos, bueno, es que yo soy profe, ¿verdad? Y yo voy a ir a enseñar a la manera que yo considero o a la manera que yo creo y no tomo en cuenta algunos aspectos, los estudiantes van a aprender la técnica que yo voy a hacer. De pronto decimos, no es que yo soy el profe y yo sé lo que tengo mucho conocimiento y yo voy a enseñarlo de esta manera, porque es la manera posiblemente en la que yo aprendí o porque es la manera en la que a mí se me facilita o porque es la manera simplemente que considero que es la conveniente y no tomo en cuenta otros aspectos. Sin embargo, para que la enseñanza como tal se dé, tiene que ir en este sentido, o sea, tiene que haber una relación de quien enseña y quien aprende. Tiene que haber al final un aprendizaje, tiene que darse ese aprendizaje. Entonces, por sí misma, la enseñanza no tiene sentido. ¿Cuándo cobra sentido? Cuando esta enseñanza logra realmente ese aprendizaje. Ahora, vamos a entrar un poquito más en un tema súper importante. Yo creo que más bien este es el tema central de este seminario. Y voy a hacerles también 2 consultas. A ver si algunos de ustedes han escuchado acerca de esto. ¿Qué son los estilos de aprendizaje? Y la segunda preguntita es si conocen su estilo de aprendizaje. Entonces aquí nuevamente les voy a pedir la colaboración. ¿Quién me colabora con la primera pregunta? ¿Qué son los estilos de aprendizaje? No hay respuestas malas, ¿verdad? Ajá. ¿Alguien levantó? Ajá, Luis. Sí, Luis, dígame. Estilos de aprendizaje son las formas en las que las personas pueden aprender. Muy bien, perfecto. Y vamos a ver si alguien, muy ligado con lo que Luis dijo,
que son formas de aprender, las formas que tienen las personas de aprender. Si alguien sabe cuál es su forma de aprender, ¿quién de los que estamos acá conoce realmente cómo aprende? Ajá, por ahí tengo, dice Cas. Cas, dígame, ¿usted sabe cuál es su forma o su estilo de aprendizaje? Buenas noches, licenciada César Segura, su servidor. Un Yo, placer, consi- don César. gracias. Gracias. Yo considero que mi forma de aprender es observando. Yo observando a los demás, aprendo y después transmito la información. Buenísimo, bueno, excelente. Usted acaba de decir una palabra clave que es observar. Más adelante, don César, vamos a darle un nombre a ese estilo porque tiene un nombre, pero sí, específicamente esa característica es la primordial en ese estilo de aprendizaje, ¿verdad? La observación. Entonces lo vamos a tener por ahí porque ya vamos a entrar en esta materia que son los estilos de aprendizaje, porque tal vez ustedes dirán, pero ¿por qué ella está abordando los estilos de aprendizaje? ¿Qué tiene que ver esto con los métodos o las estrategias que vamos a utilizar para la enseñanza del Jiu-Jitsu, verdad? Bueno, ya ustedes a medida que avance el seminario se van a dar cuenta que básicamente más bien este es el centro, ¿verdad? Cuando conocemos los estilos de aprendizaje y los utilizamos de manera adecuada, nos vamos a dar cuenta cómo realmente la enseñanza se da. Si esto no está claro, la enseñanza por sí misma no va a ser funcional. Don César, sí, veo que levantó de nuevo la manita. Dígame. Licenciada, disculpe que tal vez me estoy atravesando un poquito, porque yo estoy viejito ya y se me olvidan las cosas. ¿Usted podría educarme si significa lo mismo o es diferente de los tres términos, como por ejemplo, profesor, docente y educador? Bueno, viera que en eso, don César, no importa que, como dicen, que atraviesa el caballo, no hay ningún problema, aquí estamos para eso. Viera que en esto hay opiniones encontradas. ¿Por qué? Porque muchas personas dicen que, por ejemplo, el educar tiene que ver más que todo con valores y no con conocimientos. Por ejemplo, ¿verdad? Esos son corrientes. Para mí, sinceramente, el que un estudiante me diga, profesor, el profesor también tiene algunas corrientes en lo que dicen que era por el título que tenía, ¿verdad? Entonces se llamaba el profesorado, lo que se le daba antes a los docentes o a los maestros, ¿verdad? El título como profesorado. Entonces se le decía profesor por esa razón. Con el paso de los años, se ha ido como haciendo una brecha en donde se le dice maestro al de primaria y profesor al de secundaria. Entonces, por ahí también hay otras corrientes, ¿verdad? Sin embargo, para mí, el hecho de que un estudiante, si usted me lo pide como una opinión personal, ¿verdad? Al final de cuentas me dicen maestra, niña, profesora o docente, al final de cuentas nosotros educamos en valores. Educamos en conocimiento también, o sea, enseñamos y también hay tanto la transferencia de conocimiento como también el enseñarles a los estudiantes a construir su propio conocimiento. Entonces, como le digo, hay muchísimas opiniones. Yo no podría decirle a usted, esta está correcta o esta está incorrecta, ¿verdad? Porque hay muchas corrientes en donde los tres términos se utilizan como sinónimos y en otras donde se hacen algunas diferencias, ¿verdad? Específicamente con el educador. El educador, todos educamos. Un tío educa, un padre educa, ¿verdad? Entonces la palabra educador no específicamente es para un maestro titulado o para un profesor titulado. Sin embargo, pues también es utilizada de esa manera. No sé si le pude aclarar la duda, más bien lo dejé con más dudas ahora. No, perfecto, licenciada. Muchísimas gracias. Disculpe la interrupción. No se preocupe, para servirle, con mucho gusto. Bueno, ahora sí continuamos. Los estilos de aprendizaje. No se me asusten con los nombrecillos ahí que están un poquito extraños, tal vez para ustedes, tal vez algunos ya los conozcan, pero bueno, los estilos de aprendizaje son múltiples, son muchos los planteamientos y opiniones en relación a los estilos de aprendizaje. Hay diferentes modelos. ¿Y por qué será que hay tanto en relación con esto? Bueno, porque somos
personas. Y las personas tenemos grandes diversidades, ¿verdad? Tenemos pensamientos diferentes, tenemos habilidades diferentes, actitudes diferentes, y pues todos van a querer enfocarlo tal vez o darle prioridad de acuerdo con los modelos que nos proponen a ciertas cosas. Entonces, por ejemplo, aquí les voy a estilos de aprendizaje. Los estilos de aprendizaje, de acuerdo con algunos modelos propuestos, ¿verdad? Que son como los más conocidos o los que más se utilizan en nuestro campo. Entonces, tenemos el primero, que es el modelo de los cuadrantes cerebrales de Herman. Este lo vamos a ver un poquito más a profundidad adelante. Luego tenemos el modelo de Felder y Zimmerman, el modelo de Kolb, el modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder, el modelo de los hemisferios cerebrales y el modelo de las inteligencias múltiples de Gardner. Este último ha sido muy, como muy mencionado también en los últimos tiempos, ¿verdad? Pero bueno, de todos estos, ver cómo en cuanto a los estilos hay mucha variedad, ¿verdad? Y al final, pues igualmente yo sí les voy a sugerir poder analizar un poquito uno que es muy simple, uno que es muy sencillo, que a todos nos va a funcionar, especialmente a los profes y también como estudiantes, y que lo vamos a abordar ya específicamente con las estrategias. Pero bueno, antes de entrar en esos detalles, ¿verdad? En esos modelos específicos, de manera general, no importa cuál sea el modelo, los estilos de aprendizaje son de gran importancia. Es muy, muy, muy importante saber cómo aprende un estudiante y cómo aprendemos nosotros. Porque un profesor, yo creo que la mayoría de los profesores que nos acompañan, no me van a dejar mentir, ¿verdad? Que nosotros también aprendemos. Siempre aprendemos, ¿verdad? Que nosotros con nuestros estudiantes siempre vamos aprendiendo algo nuevo. Entonces, nosotros nunca dejamos de aprender también. Entonces, nosotros siempre vamos a seguir siendo estudiantes. Y en el caso, cuando tenemos la función como profesores, es muy importante conocer a nuestro estudiante. Y digo a nuestro estudiante porque sí, tenemos un grupo, pero aunque sea un grupo, tenemos siempre que aprender a ver desde la parte individual. Y cómo, tomando en cuenta esas características individuales, vamos a trabajar el grupo en general. Entonces, ¿por qué es importante conocer los estilos de aprendizaje? Bueno, porque nos va a ayudar a favorecer una enseñanza de calidad. ¿Por qué favorece una enseñanza de calidad? Por lo que les mencioné. Si yo sé cómo aprenden mis estudiantes, cuando yo doy mi clase, la voy a dar de una manera en que ellos logren, en la medida de lo posible, o la mayoría, ese aprendizaje, ¿verdad? Entonces, se va a dar una enseñanza de calidad. ¿Por qué? Porque yo voy a lograr transmitir o permitir, fomentar que ellos construyan su conocimiento y a la vez voy a lograr que ellos aprendan. Entonces, ahí es donde se da aquella relación que comentamos inicialmente, donde la enseñanza sí va a ser de calidad y va a ser funcional. Ahora, se adaptan las metodologías docentes. ¿Qué será esto? Bueno, muy sencillo. Si yo estoy enseñando a mi grupo X técnica, ¿verdad? En el dojo, estoy enseñando X técnica y resulta que yo veo que no la logran, el que yo conozca, como decía ahora don César, bueno, él aprende por observación. Eso es un dato importantísimo porque puede ser que como yo le esté enseñando, no estoy incluyendo que él esté observando. Tal vez en este ámbito todos me dirán, pero siempre hay observación porque nosotros enseñamos la técnica y los estudiantes la tienen que observar para después replicarla, ¿verdad? Pero bueno, recordemos que esto es algo que se adapta para nuestra vida en general. Aquellos que somos padres también lo podemos ver con nuestros hijos. De pronto aprenden por observación y resulta que les estamos dictando o leyendo la materia, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, se adaptan las metodologías docentes porque nosotros tenemos que ir haciendo esos cambios, esas adaptaciones
de acuerdo con los resultados que me está dando. Si yo veo que una técnica no está siendo aprendida por mis estudiantes, no es porque ellos no sepan, de pronto es porque la forma en que yo se las estoy enseñando no es la adecuada. Ahora, también incluye lo que es la parte de la inclusión. Yo les mencionaba que siempre se debe ver al estudiante, ¿verdad? De manera individual. Pero todo eso lo vamos a llevar a lo grupal. O sea, hay que brindar experiencias grupales sin perder de vista que el estudiante es una persona y que tiene su forma de aprender. Entonces, ahora volviendo al caso, perdón, don César, que lo tome de ejemplo, ¿verdad? Ahorita, pero bueno, usted nos compartió la experiencia. Entonces, si don César aprende con la observación, entonces yo tengo que en mi metodología y las estrategias que yo voy a utilizar, brindar experiencias que incluyan la observación. Ahí yo lo estoy viendo como un caso particular, individual, pero de pronto él aprenda por observación, pero otro estudiante aprenda escuchando, no observando, sino escuchando. Otro estudiante va a aprender haciendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tenemos que tener nosotros muy claro esto para poder llevarlo a la práctica? Y luego, por supuesto, todo esto que hemos mencionado, al final de cuentas nos va a dar un mejor rendimiento, o sea, un aprendizaje más significativo. Algo que también es muy importante es que cuando trabajamos, vean que ahí yo les mencioné varios aspectos, ¿verdad? Aquel que aprende observando, aquel que aprende escuchando, aquel que aprende haciendo. Evidentemente, si yo aprendo escuchando, para mí va a ser un reto cuando tenga que aprender haciendo. Entonces, una de las razones por las cuales se sugiere cuando se trabaja en grupo tomar en cuenta diferentes estilos de aprendizaje es justo porque va a generar nuevos desafíos para esos estudiantes, ¿verdad? Entonces, un estudiante que aprenda de una manera, pues va a tener que tratar cuando yo lo exponga a una experiencia diferente, que no es su estilo de aprendizaje, digamos, de base o el que él acostumbra, pues de pronto y tenga que hacer ahí algunas conexiones cerebrales para tener un desafío y hacer un esfuerzo mayor por aprenderlo de esa manera. Entonces, esto también es muy importante porque le va a ayudar a enfrentar situaciones de una forma diferente. Recordemos que nosotros en Jiu-Jitsu o en la disciplina que enseñemos, no solamente estamos porque aprendan una técnica, ¿verdad? Siempre va más allá. Y otra, algo que también es muy importante, esto es específicamente para aquellos que son docentes o personas que tienen conocimiento un poquito más amplio en lo que es la educación, porque hay algunos instrumentos que nos permiten a nosotros de una forma muy sencilla testear cuál es el estilo de aprendizaje de nuestros estudiantes. Incluso eso lo podemos hacer en una clase, es muy sencillo y nos va a permitir poder detectar, bueno, qué sé yo, en este grupo la mayoría aprende viendo, o la mayoría aprende haciendo, o la mayoría vienen por el área de la audición, ¿verdad? Entonces, por ahí es importante la aplicación de algunos instrumentos. Yo sé y estoy muy clara que esto no es algo que manejemos en todos los dojos, ¿verdad? Y tampoco es necesario. Pero si tenemos, como dicen, ese plus, también pues es importante poder aprovecharlo. Bueno, ahora sí, vamos a entrar con las formas de aprendizaje según estos 3 modelos que les mencioné, que es el Herman, el Kolb, Bandler y Grinder. El inicial, que es el de Herman, se le llama el modelo de los cuadrantes cerebrales. ¿Por qué razón? Bueno, porque si ustedes ven en la imagen, ahí tenemos una imagen de un cerebro que está así, como partido en 4, ¿verdad? Entonces, tenemos el cuadrante A, que tiene que ver con lo racional, con lo lógico, con el análisis y con la parte matemática. Luego tenemos el cuadrante D,
que tiene que ver ya con lo intuitivo, lo imaginativo, la creatividad, la curiosidad. Luego el B, que tiene que ver más con la cautela, con las personas que son disciplinadas y muy organizadas. Y por último tenemos el cuadrante C, que vean que tiene un corazoncito. ¿Por qué? Porque nunca puede faltarnos la parte emocional, ¿verdad? Y bueno, en este caso el cuadrante C se refiere justo a eso, emociones, sentimientos, son personas más comunicativas, sensibles, afectivas. Entonces, acá lo que se considera es tanto el hemisferio, una relación, un enlace entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Y Herman lo que hizo fue tomar en cuenta la base de un modelo que había antes que se llamaba Sperry. Y otro ahí que es el McLean. Pero bueno, esos son cositas que no son tan relevantes ahorita para nosotros. Ahora, ¿cuáles son las características? Acá yo les coloqué por cuadrante las características de los docentes y de los estudiantes. ¿Por qué? Porque como les mencioné, la enseñanza tiene que ver o tiene que venir con este enlace, docente y estudiante, no podemos separarnos. Entonces, cuando hablamos del primer cuadrante, que como se llama realmente es cortical izquierdo, tienen que aprenderse esos nombres, no jamás, ¿verdad? Pero sí tenemos que aprender a relacionar algunas palabritas que son importantes. Por ejemplo, en el cortical izquierdo, tiene que ver con lo que ya le mencioné, la lógica, ser analítico, basados en hechos, cuantitativos. Son personas, en el caso del docente, que profundiza mucho en la materia, ¿verdad? Le gusta siempre tener conocimiento y demostrar, dar pruebas de que lo que está haciendo funciona, ¿verdad? Yo creo que todos los profes en el dojo siempre queremos demostrar eso, ¿verdad? Que funciona la técnica que estamos haciendo para alguna eventualidad. En el caso de los estudiantes que tienen este estilo, les gustan las clases sólidas, argumentadas, que estén apoyadas en hechos y en pruebas. No les gusta como que uno les diga, bueno, es que eso es así porque así es. Y usted tiene que aprenderla porque yo soy el profesor y yo le digo que así es, sino que les gusta que uno les demuestre que realmente es funcional, ¿verdad? Entonces, por ahí ya podemos irnos ubicando nosotros de pronto por dónde andamos, ¿verdad? ¿Cuáles serán nuestro estilo, ¿verdad? Si se adecua a este. Luego tenemos el otro que es el límbico izquierdo. En este caso, ambos dan más importancia a la forma y a la organización, más que al contenido. Entonces, son personas muy estructuradas, que les gusta tener un programa ya previsto, ¿verdad? Y si dicen, bueno, es que este programa tenemos que terminarlo en 2 meses, tratan y hacen todo lo posible porque ese programa se termine en el tiempo previsto. Si van muy rápido, entonces bajan el ritmo y ya ahí digamos que desaceleran un poquito para poder cumplir con el tiempo. Y si más bien vemos que nos está costando mucho una técnica, tratan de acelerar o pasan a otra técnica y se devuelven porque lo que quieren es al final cumplir la meta en el tiempo establecido. Son personas muy organizadas. Y luego, en el caso de los estudiantes, son muy metódicos. O sea, son personas que les gusta el paso a paso, que uno les diga, esto se hace primero así, de otra forma así, ¿verdad? Son organizados, son muy meticulosos y les gusta que sea uno claro, ¿verdad? En todo lo que se les dice y les gusta mucho la rutina porque justamente son metódicos. Luego tenemos el caso del límbico derecho. En tiene que ver, como les mencionaba, recuerden el corazoncito, ¿verdad? Para aquellos que son visuales. Entonces, por ahí pueden recordar el corazoncito que tiene que ver con sentimientos, con emociones, con el instinto, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con la parte emocional. Y se le llama el comunicador. En este caso, los docentes que tienen este estilo de aprendizaje se preocupa mucho por cómo va a enseñar y la forma en que esos conocimientos que él va a brindar son recibidos. Son personas, por decirlo así, empáticas,
que no solamente van a enseñar, sino que piensan en, ay, lo que yo voy a enseñar realmente es atractivo para el otro, o lo que yo voy a enseñar realmente a como lo estoy haciendo, me lo va a aprender, ¿verdad? Esa persona. Y generalmente les gusta también incluir un poquito de lo que es el humor para hacer un poco más jovial el aprendizaje. Siempre están preocupados por un ambiente de clase ameno. Y en el caso de los estudiantes, son aquellos que dicen, es que me encanta tal materia, ¿verdad? O me encanta tal grupo porque el profesor les encanta, porque les gusta cómo los trata, cómo lleva la clase, cómo se organiza, cómo es el ambiente de grupo y demás. Entonces ahí podemos ubicar a todas las personas que tienen un estilo de aprendizaje límbico, bueno, más que todo comunicador, ¿verdad? Que tiene que ver con el límbico derecho. Y por último tenemos el cortical derecho. Este es, digamos que el modelo un poquito más pesadito. Hay otros, pero bueno, este es el que escogí de los que creo que son más importantes y sí tienen pues bastante información. El cortical derecho tiene que ver más con lo futuro, a largo plazo. En el caso de los docentes, siempre quiere, digamos, presentar una clase avanzando de manera global. Se sale mucho de la zona que diríamos zona de confort o de lo ya programado, ¿verdad? Porque siempre, si surge algo nuevo, él, como decimos nosotros, le da rienda suelta, ¿verdad? Ese nuevo elemento o ese nuevo conocimiento o esa nueva técnica que surgió y si se fue toda la clase en eso, se va, pero aprovecha esa oportunidad de algo nuevo porque considera que es importante a futuro y a largo plazo. En el caso de los estudiantes, son intuitivos y animosos, toman muy pocas notas porque realmente ellos saben seleccionar lo esencial. Entonces, de pronto son esos estudiantes que usted explica una técnica que tiene muchos elementos, ¿verdad? Pero ellos se enfocan en dos cosas más importantes, que creen que son las que tienen que aprender en ese momento. A veces se dicen que son soñadores porque van más allá de, y entonces ellos se visualizan ya realizando la técnica perfecta, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y de pronto sí hacen observaciones que uno dice, mira, yo no había pensado en eso, pero él se fue a futuro, porque siempre piensan a futuro, a largo plazo. Estos son los cuadrantes, ¿verdad? Ahora vamos con el modelo de Kolb. Realmente Kolb lo que nos dice es que de una experiencia directa y concreta es que se aprende. Entonces, un alumno activo o bien de una experiencia abstracta, cuando, por ejemplo, leemos acerca de algo o cuando alguien nos cuenta algo, ¿verdad? A esto se les llama alumnos teóricos. Retienen información, ya sea porque ellos lo viven, ¿verdad? Como una experiencia directa y concreta. Puede ser porque lo estén viviendo de manera activa, ¿verdad? O también porque ellos lo imaginan. Pero sigue siendo un alumno teórico. Guarda esa información y así aprende. Luego tenemos las experiencias que tenemos concretas o abstractas. Estas se van a transformar en un conocimiento cuando lo vamos a elaborar, todo ese conocimiento de alguna de estas dos maneras. Una, reflexionando y pensando sobre ellas, que a vamos a decirle alumno reflexivo, y luego experimentando de forma activa con la información recibida, o sea, un alumno pragmático que ya va a realizar, va a ejecutar. Me disculpan con la palabra alumno, para los que yo sé que en estos tiempos ya no se utiliza alumno, pero bueno, es parte de la teoría que trae el modelo, ¿verdad? Este modelo trabaja en 4 fases. El modelo de Kolb es el que trabaja bajo 4 fases. ¿Cuáles son? Bueno, el reflexionar, vean que ahora lo mencionamos, ¿verdad? Es el alumno reflexivo. Luego el teorizar, que es todo aquel conocimiento teórico que guarda. Experimentar, que es el alumno pragmático. Y actuar, que es el alumno activo. Si nosotros lo visualizamos acá, tenemos también
cuando hablamos de experimentar y de actuar, también nos vamos ya acercando a otra área muy importante que ahorita vemos, que es la parte de hacer. Ya se las mencioné un poquito. La parte de hacer, de actuar, de ejecutar, que esto en el dojo es algo que siempre vamos a vivir, ¿verdad? Entonces, este en resumen es el modelo de Kolb. Y por último tenemos el modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder. Este es el modelo que yo les diría a ustedes que, o que yo sugiero, ¿verdad? Como el modelo más sencillo, pero muy importante y fácil de detectar para los profes. Entonces, ¿qué incluye? Bueno, un estilo de aprendizaje visual, un estilo de aprendizaje auditivo y un estilo de aprendizaje kinestésico. Vamos a ver cada uno de ellos. No sé si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí. No. Bueno, entonces seguimos. El visual, muy sencillo. Como decía ahora el compañero que nos colaboró. Aprenden mejor cuando leen o ven la información de alguna manera. En esto tiene que ver mucho con imágenes. Por ejemplo, la página de un libro. Yo no sé si a alguno de ustedes les ha pasado, pero de pronto ustedes dicen, o antes cuando estábamos en la escuela, ¿verdad? Uno decía, ay, pero es que yo me acordaba de la página, del color y todo, pero se me olvidó qué decía. Pero se acuerdan de muchos detalles del libro, ¿verdad? O de una imagen. Es porque justamente estamos con un estilo de aprendizaje visual y podemos traer a la mente muchísima información a la vez. Luego, tienen más facilidad para absorber grandes cantidades de información con rapidez. Y aquí es donde don César, que nos colaboró, lo podríamos decir y darle ya nombre, ¿verdad? Él decía, yo aprendo observando. Bueno, sí, es visual. En este caso, el estilo de aprendizaje predominante es visual. ¿Por qué digo que predominante? Porque de pronto tenemos un poquito de varios, pero siempre hay uno que sobresale. Entonces, es muy importante saber cómo nosotros aprendemos. Si yo sé que aprendo viendo imágenes, con colores, leyendo, me acuerdo de detalles como estos que les mencionaba de la página del libro o de X dibujito que había en tal lado, esa es mi forma de aprender. Entonces, tengo que buscar técnicas para poder aprender de esa manera. Eso en la parte académica, sí, pero también en el dojo no funciona. Hay compañeros que aprenden más cuando ven a una persona haciendo la técnica, o dos compañeros haciendo la técnica, que cuando él mismo la está aplicando, ¿verdad? Y se acuerda de los detalles y cómo iba el pie aquí, cómo iba la mano y el agarre, y ellos se acuerdan de detalles que son muy importantes y es porque ese es el estilo predominante. Luego tenemos el auditivo, que aprenden mejor cuando reciben explicaciones oralmente, cuando pueden hablar y explicar esa información a otra persona. Entonces son las personas que evidentemente aprenden escuchando, ¿verdad? Se llama así, el estilo de aprendizaje auditivo. Memorizan de forma auditiva, pero sí hay que tener mucho cuidado con este estilo de aprendizaje porque a veces les sucede que aprendieron, pero si se les olvida una palabra, ya no se acuerdan qué era lo que seguía, ¿verdad? Entonces igual en el dojo no sucede, bueno, pero es que ya no me acuerdo porque de pronto dimos una explicación y se perdió en alguna partecita y ya perdió todo el resto, perdió la secuencia. Algo que... y luego tenemos el estilo kinestésico. Y luego tenemos el estilo kinestésico. ¿Verdad? El que tiene que ver con el movimiento, ¿verdad? Naturalmente nosotros utilizamos este sistema siempre, y especialmente cuando aprendemos un deporte, ¿verdad? Porque siempre tiene que haber una práctica y la práctica es kinestésica. En algunos casos se dice también sinestésica. Luego aprenden cuando hacen las cosas como experimentos en laboratorios o proyectos, ¿verdad? Pero siempre necesitan moverse.
Este estilo de aprendizaje es un poco más lento que los otros dos que vimos o que todos los modelos que incluyen otros estilos. Pero eso no tiene que ver, digamos, el hecho de que uno aprenda más lento con este estilo no es porque sea falto de inteligencia o que, ¿verdad?, le cueste más, que uno dice, es que le cuesta más. No tiene que ver con eso, sino que es una forma distinta de aprender. Implica más tiempo, es un mayor esfuerzo que tiene que hacerse cerebralmente y también porque incluye también la memoria corporal. Entonces, es un poquito más lento, pero por esa razón. Y una vez que nuestro cuerpo sabe y tiene esa información, a lo que le llamamos memoria muscular, asumo que varios ya lo han escuchado, es muy difícil que se olvide. Entonces, aquí es donde tenemos y nos topamos también con algunos estudiantes que de pronto se aprendieron una técnica mal y cuando tienen que volver a aprenderla de manera correcta, ¿verdad? Y cambiar ese chip, les cuesta mucho, porque si tiene una memoria muy arraigada, todo lo que tiene que ver con memoria muscular. No sé si tienen consultitas hasta acá, porque ya vamos a entrar a la parte final, donde vamos a asociar todo esto a las estrategias como tal para la enseñanza del Jiu-Jitsu. Ajá, por ahí tengo a don César que tiene una consultita. Dígame, don César. Gracias, licenciada. Quería comentarle que yo tengo algunos años de estar metido en el ambiente de las artes marciales, del Jiu-Jitsu, y no soy una persona letrada, pero hace unos 7 años más o menos sufrí una discapacidad, entonces tuve que esos 3 métodos tengo que hacer combinaciones para poder dar las clases y poder transmitir la información, porque ya no puedo hacer cosas físicas, entonces tengo que hacerlos verbales, y entonces tuve que hacer una combinación ahí interesante, ahora que había los nombres ya técnicos de parte de su persona. Era eso, nada más. Muy amable, gracias. Ah, perfecto, muchísimas gracias, don César. Bueno, genial. Imagínense, ya donde yo voy a entrar justamente a tocar ese tema, y pues ya usted lo utiliza, ¿verdad? Por la razón que usted nos está compartiendo, pero es algo, don César, que debemos tomar en cuenta todos los profesores en la disciplina que sea, porque estamos trabajando con personas y las personas se tienen que ver de forma integral, ¿verdad? Entonces, qué bonito que ya usted lo está aplicando, porque muy posiblemente sus estudiantes pues van a tener ese aprendizaje reforzado, ¿verdad? Que es lo que estamos buscando con este seminario, que comprendamos la importancia de utilizar esos diferentes estilos de aprendizaje. Muchas gracias por compartir, entonces. Bueno, ahora sí, entonces entramos en lo que es las estrategias metodológicas para la enseñanza del Jiu-Jitsu. Yo les puse ahí que es una propuesta. ¿Por qué? Porque ya ustedes teniendo este conocimiento, que como les dije, para mí es la base de todo. Si nosotros no conocemos esta información, se nos hace muy difícil poderla llevar al dojo y aplicarlo. Entonces, tomando en cuenta que hay diversidad de estilos de aprendizajes, así como personas hay, ¿verdad? Y que están en nuestra clase, se hace necesario considerar todos los estilos de aprendizaje y hacer esa mezcla y utilizarlos, como nos comentaba don César, para enseñar Jiu-Jitsu. No podemos casarnos con un estilo. ¿Por qué? Porque a veces tenemos como profes, y esto no es algo que lo hagamos conscientemente, sino que creemos que, ay, qué bonito, es que voy a enseñar sentando a todos y que ellos me escuchen, porque de pronto para mí fue la forma significativa en que yo aprendí. Entonces, yo creo que es la mejor forma de aprender y lo aplico así, porque eso es lo que yo creo, pero no es lo que realmente es funcional para todos los estudiantes, porque no todos aprender de la misma manera. Entonces, yo les sugiero tomar como modelo basal el modelo de programación neurolingüística de Bandler y Grinder, que fue el último que vimos. Este modelo que tiene ese nombre tan largo, ¿verdad? Tiene que ver con neurolingüística, toda ahora la neurociencia que nos está también aportando mucho en educación.
Este método o este modelo implica los últimos 3 que vimos. ¿Cuál es? Estilo de aprendizaje visual, auditivo y kinestésico. ¿Por qué escogí ese? Bueno, porque es el que para aquellos que somos profes y para aquellos que no somos profes y para los que somos estudiantes, es el más sencillo, pero es sumamente efectivo. Si nosotros utilizamos esos 3 estilos, vamos a abordar mucho de los estilos de aprendizaje de los estudiantes que estén en nuestra clase. Algunos aspectos importantes para la enseñanza del Jiu-Jitsu. Bueno, que esto ya viene como las estrategias que tiene que tener nuestra metodología de enseñanza, o sea, nuestro método como profesores para enseñar tiene que incluir siempre un programa que esté comprobado y que sea funcional. No es que yo les voy a ir a enseñar lo que salió en TikTok, ¿verdad? Que ni siquiera tengo idea si funciona o no funciona y no he visto los pro y los contra, ¿verdad? Tiene que ser un programa que esté comprobado y que sea funcional, ¿verdad? Para que realmente sea algo importante, que nuestros estudiantes inviertan ese tiempo y adquieran ese conocimiento en algo funcional. Esto puede ser hacia el área competitiva, perfecto, o también puede ser hacia otra área que se trabaje. Hay grupos que no necesariamente se dedican a competir, entonces no importa al enfoque que se le dé, pero sí tiene que llevar un programa. Luego, debe ser flexible sin perder de vista su objetivo inicial. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo tengo que aprender a hacer modificaciones cuando algo no está surgiendo, ¿verdad? O una técnica no se la están aprendiendo, o yo veo que el grupo ya se me está, no sé, cayendo. Puede ser a nivel emocional, puede ser a nivel motivacional, puede ser a nivel técnico, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser flexible. Vean, incluso ahora lo que mencionaba el compañero, él tuvo que hacer un cambio y ser flexible en adecuarse a otra situación por la situación personal, ¿verdad? Entonces, no perdió de vista el objetivo porque lo sigue o sigue al final queriendo lograr ese aprendizaje. También es importante considerar las relaciones socioafectivas y socioemocionales de los estudiantes. A veces queremos que el estudiante aprenda y que sea un monstruo, ¿verdad? Y que ojalá llegue y gane y si va a competir, todo lo ganen y dejamos de lado que es una persona integral. Y una persona integral no solo tiene la parte cognitiva, que es todo ese conocimiento, sino que también tiene su parte emocional. Aquí es donde entra la empatía. Siempre tiene que haber empatía entre un docente y el estudiantado. Y saber que no siempre van a llegar igual. De pronto exigimos y de pronto, pues, no sabemos qué cruz viene cargando, ¿verdad? Y tal vez llega al dojo y lo que quiere es desahogarse y lo que quiere es entrenar, pero de pronto no está con las pilas al 100 y es importante también aprender a considerar eso y modularlo. Y luego también presentar retos tanto personales como grupales. Esto es muy importante porque al final, pues, lo que nosotros queremos lograr es un aumento en el rendimiento. Entonces, para poder aumentar el rendimiento siempre tienen que haber retos. Luego, el fomentar el constructivismo. ¿Qué quiere decir esto? No es solo que yo enseño a mi forma, sino que también los estudiantes en algunos momentos pueden construir algún aprendizaje que incluso nosotros mismos luego adquiramos, ¿verdad? ¿Y esto cómo se logra? Bueno, que sean estudiantes activos, no estudiantes pasivos. ¿Qué es un estudiante pasivo? El que tiene que llegar al dojo y escuchar lo que dice el profe. Y tiene que hacer solo lo que dice el profe, ¿verdad? Pues sí, es parte de, y más en las artes marciales, ¿verdad? En donde tenemos un paso a paso, llevamos un orden, en donde hay una forma de hacer las cosas, pero también es importante considerar espacios libres para que el estudiante pueda también ser activo y sentirse partícipe de ese proceso. Y luego tenemos la exposición a diversas experiencias, ya sean concretas o abstractas, ¿verdad? Ya esto lo mencionamos, poder brindar diferentes experiencias en donde se puedan considerar los diferentes estilos, propiciar espacios de reflexión, de debate y de opinión,
para que también ellos puedan ser creativos y dar diversas opiniones, y considerar siempre los diversos estilos de aprendizaje al preparar la clase, porque a veces, como les decía, es importante que vaya un planeamiento, saber qué es lo que se va a dar ese día. Y si yo voy a impartir una clase, tener claro qué es lo que yo voy a dar y que estoy considerando los diferentes estilos de aprendizaje del grupo, los que integran el grupo, ¿verdad? Toda clase debe incluir un modelaje. ¿Qué es esto? Bueno, el que se enseñe la técnica haciéndola, ¿verdad? O sea, qué sé yo, el profesor con uno de los estudiantes aplica la técnica, la ven, ¿verdad? Los otros ven que cómo va aquí el pie, que cómo va la mano, etcétera. Eso es el modelaje. Siempre tiene que haber, ¿por qué? Porque hay alrededor del 40% de las personas que integran un grupo que son visuales, que aprenden observando y luego van a replicar, o sea, luego van a tratar de reproducir eso que ya ellos observaron y digamos que copiarlo, ¿verdad? Luego tenemos la ejecución de la técnica. Aquí ya vamos al otro paso que es hacer. Y esto incluye el estilo de aprendizaje kinestésico. Entonces, ya vi la técnica, ahora yo la voy a hacer. ¿Por qué? Porque ya el que aprendió solamente viendo, genial. Ahora sí, póngalo en práctica para ver qué tiene que ir corrigiendo. Pero de pronto tengo otro estudiante que no aprende viendo. Tiene que llegar y hacerla y ahí se le hace un colocho y usted tiene que ubicarle el pie y que aquí, que allá y hasta que él logre adecuar su cuerpo y realizar la técnica es cuando realmente empieza a aprender. Luego, siempre las clases deben incluir la explicación verbal, el paso a paso de la técnica. Como diríamos, como así, como que nos explique la tía Pochita, ¿verdad? Siempre el paso a paso. ¿Por qué? Porque aquí estamos trabajando aquellos que son auditivos también. Y por último, la retroalimentación, autoevaluación y la proyección. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, siempre es importante en una clase que la persona se concientice en qué hizo bien y qué hay que mejorar. No qué hizo mal, sino qué hay que mejorar. Eso va a permitir que esa persona se autoevalúe y diga, mira, sí, me está saliendo muy bien esto, pero tengo que trabajar más en esto. A mí me pasaba al inicio que cuando, no sé, empezábamos a patear, entonces yo tenía, bueno, ha sido un calvario para mí lo que son las patadas. Entonces yo decía, no, es que yo no quiero patear y yo no quiero patear. Entonces iba a patear con la que me sentía más cómoda. Y al contrario, uno tiene que reforzar y trabajar aquella que más bien le cuesta, ¿verdad? Entonces eso es parte de entrar en esa conciencia que siempre tiene que haber también en una clase. ¿Qué tengo que mejorar? Y por último, la proyección. ¿Qué es la proyección? Bueno, es poder transmitir a otras personas lo que ya aprendí. ¿Por qué? Porque muchos también aprenden explicando. Entonces es importante que los estudiantes tengan ese espacio para poder compartir. Mira, sí, viste que me salió esto de tal manera, ¿verdad? Entonces siempre tenemos que tratar de incluir esto. No se invierte tantísimo tiempo, es una cuestión de poderlo nosotros entrenar como profesores, ¿verdad? Y poderlo ir aplicando poquito a poco. Y cuando ustedes, es más, estoy segura que muchos lo aplican y no se han dado cuenta, ¿verdad? Otros lo aplican y saben lo que están haciendo. Y otros de pronto dicen, mira, sí, yo aplico el modelaje, pero es que no la explicación verbal paso a paso, tal vez no le doy detalle al nombre de la técnica. Entonces, saben hacer la técnica, pero no saben cómo se llama, por ejemplo, ¿verdad? O sí, hacen toda la técnica, pero al final no me da tiempo de ponerme a revisar a cada uno y retroalimentar. Entonces, por ahí es importante considerar estos 4 aspectos. Y posterior a la clase, reforzamiento. ¿Qué tipo de reforzamiento? Bueno, enviar videos para que ellos estudien en la casa, ¿verdad? Imágenes de cómo se puede aplicar la técnica, ojalá con el paso a paso, fotografías, pueden ser del mismo entrenamiento, una práctica en
el hogar o contextos afines, por ejemplo, si alguien asiste al gimnasio, poder hacer algunos ejercicios enfocados a mejorar una entrada, por ejemplo, o a mejorar un agarre, ¿verdad? Fortalecimiento, no sé, de alguna área específica que tal vez la sienta débil, ¿verdad? Y por supuesto, los libros ilustrados con información de la o las técnicas vistas. Que también es muy importante porque viene tanto el dibujo como la explicación. Entonces también ahí es importante y todo esto incluye los diferentes estilos de aprendizaje. Y por último, no podía sinceramente cerrar la presentación sin tomar en cuenta esto, que es la motivación. Todo esto que acabamos de abordar, para mi percepción es muy importante. Sin embargo, nada de eso funciona si no hay motivación. A veces nos enfocamos mucho en la enseñanza y en la enseñanza, pero tenemos que enfocarnos y aprende más un estudiante motivado que un estudiante muy habilidoso, pero que no tenga motivación. Entonces es muy importante mantener el grupo lo suficientemente motivado de diferentes formas, ¿verdad? Pero cuando hay motivación, todo el esfuerzo, la personalidad y el potencial se van a orientar al logro de un objetivo. Y por supuesto que si el logro de ese objetivo incluye, o el objetivo más bien es aumentar el rendimiento, ganar X campeonato, aumentar a nivel grupal el gane de X campeonato, ¿verdad? Que bueno, que en el pasado ganamos 4, bueno, esta vez vamos a ver si ganamos 5, ¿verdad? Entonces, tanto a nivel individual como grupal, es importante la motivación. Y la motivación comienza con el profesor. Difícilmente un estudiante que esté muy motivado se va a mantener motivado si no encuentra esa motivación en el que enseña. Y para finalizar, los dejo con con este pensamiento. Si una persona no puede aprender de la forma en que enseñamos, tal vez deberíamos enseñar de la manera en la que aprende. No sé si tienen algún comentario, alguna consulta. Este es el momento. El que tenga alguna pregunta, si quiere, puede levantar la mano. O todo está claro o los enredé. Don César ya levantó la mano. Dígame, don César. Gracias, licenciada. Ya con esto ya no molesto más. Primero que nada, felicitarla. Es usted una profesional en el tema, pero también quiero dar las gracias al profesor, el ingeniero Hugo, porque este tema es tan rico y conozco mucho, con todo respeto a los que están por ese medio, muchos colegas que sacan un cinturón negro, se lo ponen y ya son profesores. Y eso es complicadillo, ese tema, por lo menos para mí. Y le repito, yo que no soy una persona letrada. Sin embargo, quería comentarles que en alguna ocasión, por el grado que yo tengo, me metieron en una federación en el comité de ascensos. Y cuando yo le dije que pidiéramos requisitos a los futuros cinturones negros o esos de Dan, les dije que hay que pedirles un plan de elección. Bueno, y lo que me saqué fue que me sacaron de la comisión. Entonces, este tema es riquísimo, es muy necesario para todos nosotros y lástima que participamos en realidad tan poquita gente, pero no sabe lo que se pierde. Muchísimas gracias a todos y que pasen una muy buena noche y que Dios los acompañe. Muchísimas gracias, don César, más bien a usted por esas palabras. Y bueno, sí, la idea es eso, poquito a poco ir ampliando el conocimiento, ¿verdad? Todos tenemos mucho que aprender y yo creo que cuando una persona sabe que le falta mucho que aprender es cuando más rico se vuelve ese aprendizaje y vamos creciendo. Entonces, muchas gracias por esas palabras y pues esa es la idea de Nishi Río, poder aportar un poquito de lo que todos sabemos. Gracias, don César. Ahí hay una manita levantada de Jorge, es que no logro ver bien el nombre, perdón. Muy buenas noches a todos. Me resulta muy complaciente este tipo de actividades que el profesor Hugo
nos ha mostrado la preocupación de siempre demostrarse un nivel profesional muy admirable. Mis respetos también para los compañeros y la compañera aquí que está exponiendo. Esta charla, al igual que las anteriores, me parece que nos vienen a enriquecer bastante a quienes amamos esta disciplina. Particularmente en algún momento en que me ha tocado desarrollar alguna clase, uno se lleva planteado un curso de acción, un sistema o una forma de mostrarse a los alumnos, y requiere muchas veces adaptarse en el momento, porque como usted lo mostró y todos hemos sido testigos, que todos tenemos alumnos diferentes o tenemos formas también nosotros mismos en seminarios de aprender de forma diferente. Y en el curso, el desarrollo de la clase, vemos que se emergen a veces de forma repentina alguna situación, alguna consulta que nos plantea el adaptarnos rápidamente. En mi caso, en algún momento he dado clases a muchachos con necesidades especiales. El reto de desarrollar la clase conlleva mucho estos sistemas y tal vez uno los aplicaba en forma ¿cómo le digo? Sin conocer el término profesional, digamos. Pero muchos muchachos nos plantean ese reto de las necesidades. Hay distintas necesidades en los muchachos o metas o motivaciones, y esa parte, esta charla particularmente creo que viene a poner más abono, más motivación técnica, o también como la mayoría de las punto de arena ahí en el esfuerzo en la academia, en el grupo que estemos. Personalmente deseo agradecer, me encantó la forma en que se dio el curso, esta charla, a lo mismo que las anteriores. Y un saludo para don Hugo y buenas noches a todos, y en especial a usted que mostró este excelente tema. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, don Jorge. Sí, importantísimo. Y lo que usted acaba de mencionar es otro tema, ¿verdad? Que bueno, no nos alcanzaría ahorita el tiempo, incluso que se invirtió en este seminario, porque los estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿verdad? Que definitivamente vienen a enriquecer muchísimo nuestro dojo, no solamente por la parte de cómo nosotros tenemos que adaptarnos, sino también el aprendizaje que tienen los otros estudiantes. Ellos aprenden muchísimo, muchísimo, muchísimo también de estos estudiantes. Entonces, bueno, eso es otro tema, un temazo, como diríamos, ¿verdad? De gran importancia y que lastimosamente, pues, a veces se deja de lado, incluso lastimosamente se considera en algunos casos que no puede porque no puede hacer X técnica, o porque no va a aprender igual, o porque va a trazar el grupo y demás. Y realmente esa flexibilidad que usted mencionaba cuando uno tiene que cambiar y modificar algo en el camino, porque no nos salió, uno planea, pero de pronto algo surge, como usted bien lo decía, y definitivamente tenemos que hacer cambios, y de eso se trata esa flexibilidad, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por compartir la experiencia, gracias por las palabras, y qué dicha que fue de provecho este ratito que invirtió en nosotros. Muchas gracias. No sé si alguien más quiere participar, un comentario, alguna consulta, con mucho gusto. Bueno, si no hay nadie más, no sé, damos un minutito más, un ratito más, a ver si alguien quiere, mientras yo hablo, levantar la manita, cualquier cosita. Yo creo que la charla estuvo muy completa. Creo que es un tema que a veces poco pues sí, como decían algunos compañeros,
se hace de alguna manera empírica algunas cosas, pero sí es un área en la que hay que trabajar mucho. Y en el caso pues nuestro, ahora que Gaby hablaba de los diferentes estilos y las estrategias que mencionabas al final, es para muchos de nosotros los que estamos involucrados en el jiu-jitsu, sabemos que es un área en la que la persona no puede, la mayor parte de las veces, conozco muy pocos casos de personas que puedan vivir económicamente del jiu-jitsu. Y el dar clases y no poder dedicarse al 100% a esto, hace que obviamente el tiempo sea limitado, que los recursos sean limitados. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de ahora Gaby que hablaba, por ejemplo, de las estrategias, muchas veces esas estrategias son complejas para muchos de nosotros y en el sentido de, por ejemplo, cuando hablaba de videos, de imágenes, de textos, es complicado, entonces podemos apoyarnos en algunas otras personas o algunas otras organizaciones, o por ejemplo, a veces buscamos, digamos, el material externo que existen, por ejemplo, en la red actualmente, pero muchas veces no es tan adaptado a lo nuestro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros ya tenemos algún tiempito pues Gaby es la que nos asesora a nosotros en este tipo de cosas. Entonces, muchos ya han visto, por ejemplo, que tenemos todo el programa blanco en lo que llaman infografías o infogramas, que son una sola imagen que trae como el paso a paso de cada técnica, de los círculos de inmovilizaciones, de los grupos de llaves de suelo, y se va haciendo poco a poco. Entonces, en el caso de los que pertenecen a nosotros, Nishi Ryu, pues saben que ahí está ese material. Los que no pertenecen también saben que está ese material ahí. Muchas veces se comparte, ya sea por redes sociales, y puede ser algo que puede ser práctico para muchas personas. Lo único que sí ahorita estamos como cortos es con las partes de videos porque no tenemos tanta facilidad en eso. Pero igual, como les digo, que Gaby hablaba de eso, entonces cualquier cosa en la cual nosotros podemos colaborarles, de facilitarles el material que tenemos, que generalmente es la mayor parte es gratuito. Lo único que generalmente se cobra son cuando son los libros físicos, ¿verdad? Que se tienen, pero en general es material que está ahí disponible para que las personas que lo ocupen y les sirva, lo aprovechen. O igual en el caso de otras cosas, de otras personas, otros grupos o otros lugares que tienen a veces materiales, también tenemos que estar al tanto y estar buscando, porque no tenemos tantísimo tiempo como para individualmente trabajar tanta cosa. Y nos gustaría, obviamente, sería lo ideal que nosotros pudiéramos dedicarnos al 100%, pero es muy complejo en nuestra realidad nacional. Entonces, es como, digamos, mi aporte y el aporte en el caso nuestro para las personas que, digamos, ya sea que estén viendo ahorita en vivo o que lo estén viendo posteriormente grabado, pues que siempre pueden buscar de parte nuestra los materiales que nosotros tenemos. Realmente nosotros lo damos de manera abierta. Entonces, por ahí lo tienen como para apoyo, porque muchas veces, como decía Gaby, uno puede aprender en el dojo, pero el nombre o algunos detalles se pueden recordar durante la semana en una infografía, en un video, en un libro, etcétera, ¿verdad? No sé si alguien más tiene una pregunta para Gaby, sino para ir cerrando el seminario. Ok, sin más, nada más voy a compartir un momentito aquí la pantalla. Un momentito porque vamos a ver. Okay, para compartir la imagen. Ok, esta imagen es la del Congreso. Hoy estamos en el cuarto seminario. Está ahí, que es el del miércoles 6 de diciembre. Nos quedan ya nada más dos. El del lunes 11, que es de manejo integral del trauma, que lo va a dar Daniel. Ahora, despuesito del seminario, se les va a pasar también la información, bueno, el cartel de este, y nos quedaría el viernes 15, que estaríamos cerrando ya el congreso con Randall Burgos, que nos va a dar evaluación funcional y también fundamentos de preparación física para deportes de contacto.
Randall es fisioterapeuta, entonces él va a dar esas 2 charlas. ¿Cómo se llama? Y bueno, ya saben que lo que es la presentación y el cuestionario para la evaluación, para los que deciden la titulación, se les va a pasar la información ahora por WhatsApp y se va a pasar por redes también, por Facebook más que todo, pero también se pasa creo que por Instagram. Recomendaciones, como yo soy el que monto el cuestionario, recomendaciones, este cuestionario es un poquito más complejo de los anteriores por la temática, entonces recuerden, ahí va a estar la presentación y también si no les da la nota a la hora de terminar el cuestionario, recuerden que pueden hacer el cuestionario las veces que ustedes quieran, ¿verdad? El cuestionario no está para una sola vez. Si sacaron una nota por debajo 9, que es la nota de aprobación, o sea, 9 de 10 es el mínimo de aprobación, pueden hacerlo las veces que lo requieran, que no hay ningún inconveniente. Entonces, sin más, no sé, Gaby, si quieres se va despidiendo. Sí, bueno, muchísimas gracias a los que nos acompañaron. Para mí ha sido un placer, ¿verdad? Poder compartir con ustedes un poquito de lo que he aprendido y lo que sigo aprendiendo. Muchas gracias a todos por las palabras y que sea de provecho. Ahora, pues nos mencionaban, ¿verdad? Que lástima que se conectaron poquitos. Bueno, estamos los que tenemos que estar, pero hay una gran ventaja que Nishi Ryu y, bueno, Hugo tomó la decisión de mantener los seminarios para las personas que no pudieron conectarse y que puedan verlo posteriormente. Entonces, igualmente podemos compartir con las personas que conocemos, ¿verdad? Para que puedan igualmente tener la oportunidad de escuchar el seminario, de ver la presentación, de participar de esa manera, porque igualmente ahí se va a seguir reproduciendo. Entonces, no hay problema, todavía lo podemos seguir compartiendo, ¿verdad? No pudieron hacer consultas o algo así, pero bueno, igual la información ahí está. Como decía Hugo, también para completar el formulario, de pronto es un temilla con el que no estamos tan empapados, ¿verdad? Pero yo estoy segura que todos los que estamos aquí sí lo aplicamos, solamente que de pronto no conocemos algunos términos o no los recordamos. Pero bueno, ha sido un placer. Muchísimas gracias por la atención. Gracias por haber respondido a las consultas que les hice y al llamado de participación. Y bueno, ahí nos encontraremos en el camino. Muchísimas gracias y que tengan buenas noches.